Muy buenas noches, buenas tardes, ¿cómo están? Ya iniciando nuestra tercera clase de este diplomado de astrología. Bueno, disculpen el retraso, pero el tráfico, el verano y todo esto, así que, pero bueno, ya estamos ya comenzando nuestra clase. Muchas gracias por su comprensión. Ya estoy grabando la clase. Mantengan sus micrófonos cerrados para que la grabación quede clara. Ok, entiendo la clase. Acá. Perfecto. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra tercera reunión. Y partimos entonces. Partimos. Bueno, ya hemos ido avanzando harto con el estudio de los signos astrológicos. La clase pasada estuvimos viendo los planetas, qué es lo que representan, cuáles son sus energías de cada uno de ellos. Y ahora vamos a ver los aspectos planetarios, ¿ya? Eh, los aspectos planetarios son los contactos que hay entre uno y el otro y cómo eso también tiene una impronta, una injerencia en nosotros. Los aspectos planetarios es cómo interactúan las diferentes energías planetarias en el individuo. Bueno, aspectos entre planetas. Los aspectos, ¿ya? En el fondo son como ángulos que se forman entre uno y otro. Estos tienen grados, por ejemplo, los sextiles son 60 grados, los trinos son 120 grados, las oposiciones 180 grados, las cuadraturas 90 grados y las conjunciones 0 grados. Entonces, las relaciones angulares que los planetas establecen entre sí en una carta natal, lo que revela cómo interactúan las diferentes energías dentro de la psique de una persona, se centra en cómo estos aspectos, ¿cierto? Eh, simbolizan la dinámica interior, los conflictos, los talentos del individuo. El valor de los aspectos es verlos no como un destino fijo, sino como patrones de energía que la persona puede aprender a manejar y transformar para su desarrollo espiritual y psicológico. En este curso veremos más o menos 225 combinaciones planetarias, las más importantes, ¿ya? Las conjunciones, trinos, sextiles, cuadraturas, es lo que vamos a ver y eso, esta combinación de los 10 planetas da 25, las más importantes. A ver, perfecto, perfecto. Mm, Ya. Bien, entonces uno de los aspectos es la conjunción. Conjunción significa cuando el planeta está unido al otro, ¿ya? Los planetas se van moviendo, van girando en sentido de las agujas del reloj. Unos van más rápido, otros más lento. La luna va más rápido, el sol más lento y así todos tienen su... a ver qué pasa aquí. Vamos a admitir milagros pasan. Ahí sí, ya. Entonces, las conjunciones, 0 grado, es el aspecto más poderoso cuando dos o más planetas están juntos, sus energías se fusionan, creando un impulso potente y a menudo intenso. La naturaleza de la conjunción dependerá de los planetas involucrados, ¿ya? Hay planetas que se llevan muy bien y otros que son como antagónicos. Cuando se llevan bien, eso es armónico. Ya, por ejemplo, el Sol con la Luna, con Venus, con Mercurio, ¿ya? Con Marte no, porque es un planeta más explosivo, y así.
Cuando son armónicas y la fusión es compatible, la energía se vuelve unificadora y focalizada. Y la otra significación en realidad de la conjunción es más conflictiva, es más tensa. Si los planetas son incompatibles, pueden generar una lucha interna por expresarse. La oposición son 180 grados, los ángulos que forman los planetas de la carta natal, y representa una tensión entre dos principios planetarios opuestos. Simbolizan la dualidad y la necesidad de equilibrar fuerzas antagónicas, a menudo a través de las relaciones con los demás. El desafío es integrar la energía opuesta en lugar de verla como un conflicto externo. Las cuadraturas representan ángulos de 90 grados. Es un aspecto de tensión y desafío que obliga a la acción, genera una fricción interna que impulsa a la persona a superar obstáculos y a desarrollar nuevas habilidades para resolver el conflicto entre las energías planetarias. Representan la resistencia interna y el motor para el crecimiento. También tenemos los aspectos de trino o trígono, que son ángulos de 120 grados que se forman. Simbolizan el flujo armónico y natural de la energía. Representan talentos, habilidades y dones que se manifiestan con facilidad. Sin requerir un gran esfuerzo consciente, si bien es favorable, la energía del trino, del trígono, puede llevarse a la persona a la complacencia si no se estimula. Los sextiles, que son ángulos de 60 grados entre un planeta y otro, es un aspecto de oportunidad y cooperación. Representa la capacidad de combinar y utilizar las energías de dos planetas de forma creativa y constructiva. A diferencia del trino, el sextil requiere cierta conciencia y voluntad para aprovechar su potencial. Los aspectos se enfocan en cómo la persona experimenta y maneja esa energía en su desarrollo personal. Los aspectos tensos, o sea, las cuadraturas y las oposiciones, son catalizadores de crecimiento y autoconciencia. La tensión es la fuerza que obliga a la evolución personal. Los aspectos fluidos, el trígono, el sextil, pueden ser cómodos, pero si no se utilizan de forma consciente, el potencial puede estancarse. También hablamos de orbes, ¿ya? O sea, de una cantidad de grados al llegar al ángulo para que se forme perfectamente o ya saliendo del ángulo. Eso se llama orbe, ¿ya? Es el margen de grados de desviación permitido para que se considere activo un aspecto planetario. Funcionan como una zona de influencia, ¿ya? O un halo de luz alrededor de la posición exacta del ángulo. Por ejemplo, 0 grados para una conjunción, 180 grados para una oposición, 120 grados para un trígono. En resumen, el orbe permite una interpretación matizada de la fuerza y la sutileza con que interactúan las energías planetarias en un mapa astrológico. Bueno, acá tenemos los iconos de cada uno de los aspectos, el símbolo. Esto también hay que aprendérselo de memoria porque ustedes cuando vean un gráfico de la carta astral van a ver puros símbolos, ¿ya? Y eso hay que leerlo, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el icono, el símbolo de la conjunción, ¿ya? Cuando dos o más planetas están juntos y sus energías se fusionan, creando un impulso intenso, ¿ya? Luego tenemos la cuadratura, este cuadradito, y tenemos la oposición, que son aspectos tensos, ¿ya? Se produce como tensión entre un planeta y el otro. Eh, Y finalmente tenemos los favorables o armónicos, que es el trino o trígono y el sextil. Estos aspectos planetarios en el fondo representan virtudes, ya representa creatividad de la persona, tiene un potencial que esa persona tiene disponible para poder aprovechar.
mientras que las cuadraturas y oposiciones hay una tensión, ¿se fijan? Entonces eso se manifiesta en la personalidad, en el carácter de la persona. Y eso es lo bueno de la carta natal, porque te va diciendo, te va contando tu historia de tu carácter, de tu temperamento, de tu personalidad, de cómo funcionas tú. Y al conocer estos aspectos, estos conflictos, tú los puedes ir trabajando, los puedes ir mejorando. Porque la carta natal hoy día es una herramienta de desarrollo personal, de crecimiento personal, de autoconocimiento, para que tú aproveches todo tu potencial y te autoconozcas y sepas de tus capacidades y por qué tú piensas así, por qué sientes así, etcétera. La carta natal en todo tiempo va a ser un tremendo aporte en los niños para poder entender el tipo de apego que tienen, la forma de aprender que tienen. En la adolescencia nos va a ayudar la carta natal a poder entender a esa persona, porque esa persona está de alguna manera construyendo su individualidad, está pasando por ciertas crisis ya afectivas, emocionales, entonces también es importante en esa época. Y por supuesto en la etapa adulta también va a ser un tremendo aporte. Y en la tercera edad también. Acá tenemos más iconos y símbolos del signo del zodiaco. Hay un símbolo para Aries, para Tauro, para Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Al lado derecho tenemos los signos de los planetas. El signo del Sol, de la Luna, de Mercurio, de Venus, de Marte, de Júpiter, de Saturno, de Urano, Neptuno y Plutón. ¿Ya? Esta es la simbología principal, ¿cierto?, que está contenida en los gráficos del zodiaco de las cartas natales. Acá tenemos un zodiaco, ¿cierto? Con todos los signos, ya son 12. Eh, Tenemos su planeta regente en la parte interna del gráfico, ¿cierto? Del círculo. Tenemos la casa también, las casas, son 12 los planetas, los signos. Y al lado tenemos un círculo vacío en donde uno ahí coloca los planetas, las casas, sí. Bien, acá tenemos un gráfico de una carta natal, ¿ya? Este es un gráfico. Cuando usted coloca, introduce todos los datos a un software, a un programa astrológico, eh, colocamos la fecha de nacimiento, colocamos también la hora de nacimiento, exacta, sí, es muy importante eso, y el lugar y la ciudad donde nació la persona. Acá tenemos, por ejemplo, el caso de una persona que nació el 5 de mayo del año 68 a las 8 p.m. en Ciudad de México, ¿ya? Las ciudades son muy importantes porque también necesitamos la longitud y la latitud, ¿cierto? Exacta de esa persona, la hora exacta. Entonces, todos estos datos, mientras más exactos sean, más exacta va a ser el análisis de tu carta natal. Entonces, aquí tenemos, el programa automáticamente arroja este gráfico. Al lado derecho tenemos una columna donde dice dónde está el Sol, dónde está la Luna. Por ejemplo, aquí el Sol está en Tauro, la Luna está en Leo, Mercurio está en Tauro, Venus en Tauro, Marte en Tauro. Aquí ya tenemos claramente un stellium, una agrupación de planetas. Eh, Está Urano en Virgo, Neptuno en Escorpio, Plutón en Virgo. Además, también tenemos el ascendente en Escorpio, el ascendente a 29 grados y 39, 38 minutos. Fíjense que aquí cada signo, cada cúspide tiene 30 grados, ¿ya? O sea que entre los 12 hacemos 360 grados. Y en el caso del ascendente, está en el grado 29 minuto 38, o sea, casi saliendo y casi entrando al próximo signo.
En esos casos, a veces las personas tienen un poquito de las cualidades de Escorpio, en este ejemplo, y un poco de las cualidades de Sagitario, porque está como demasiado próximo, pero eso se nota, fíjense, cuando uno está estudiando la carta natal. Y al lado izquierdo, abajo, tenemos el aspectario. Ustedes ven ahí que están todos los planetas y todos los ángulos y los contactos que hace. Por ejemplo, el Sol está en cuadratura con la Luna, un aspecto de tensión, ¿ya? Si vamos más abajo, acá más abajo, vemos que hay un trino, ¿ya? Con Marte, el Sol con Marte. Una oposición tenemos aquí, una oposición del Sol con Neptuno, un trino con Plutón. La Luna también está en cuadratura con Mercurio, está en cuadratura con Marte, está en trino con Saturno, Mercurio está en conjunción con Marte, Mercurio está en cuadratura con Júpiter, Venus no tiene contactos planetarios, eso también tiene un significado. Martes está en cuadratura con Júpiter, Júpiter en cuadratura con Neptuno, Saturno no tiene tampoco aspectos. Y Marte está en sextil con Neptuno. Entonces, todo esto hay que aprendérselo para que ustedes vayan leyendo esto y después lo van interpretando junto con las casas, con los signos. Acá Arturo, abajo tenemos, ¿sí? una consultita. Con este ejemplo que estás haciendo de la, buenas noches a todos, de la carta de Ignacio, en donde estás, por ejemplo, indicando que el sol lo tiene en Tauro, ¿no es cierto? Por los símbolos que hay Sí. que aprenderse ya. Y al Ah, costadito dice 6. ¿Esa es la casa 6 o es ese número es otra cosa? en la casa 6, correcto. Ah, Sí, ya. así Yes. es. Maribel, sí, gracias a ti. Bueno. Y el costado derecho, en esa columna tenemos los planetas en qué signos están y en qué casa. O sea, el numerito que está al lado es la casa en donde se encuentra. Y más abajo tenemos a todas las casas, desde la casa uno ascendente, ¿cierto? Hasta la casa 12. Bueno, este es el gráfico, ¿cierto? Yo les he estado enviando ya a algunos, ya voy a seguir enviando a todos este gráfico para que ustedes lo tengan y vayan trabajando en las clases, ¿cierto? Clase a clase, vayan viendo en qué casa está su sol y revisan sus apuntes, qué significa tener el sol en la casa 6, qué significa este aspecto del sol en cuadratura con la luna y lo buscan, lo van buscando en el material que yo les envío y van haciendo un resumen, van haciendo un apunte de su propia carta natal a medida que vayamos avanzando con toda la información que se debe tener para hacer este ejercicio. Pero a ver, veamos un poco qué significa todo esto. Por ejemplo, el Sol está en Tauro aquí, ¿ya? ¿Lo ven? El Sol en el signo de Tauro, en el grado 15, minuto 36, casa 6. Aquí está el número 6. O sea, está en la casa 6 junto con Mercurio, que está aquí. Mercurio, este símbolo verde. Y también está Marte, ¿ya? O sea que tenemos acá un stellium de planetas en la casa 6. Uno, dos, tres. Tres planetas. Tenemos un asteroide que es la Luna Negra, pero por ahora no voy a hablar de eso, ¿ya? Pero sí el Sol, Marte y Mercurio están en la casa 6. Esto significa que esta persona va a tener sus experiencias más importantes de su vida en el ámbito laboral, en el ámbito del trabajo, trabajando, pero también en el ámbito de la salud. En el ámbito de la salud, quizás esta persona se interese por las terapias complementarias o por la medicina tradicional. Tiene ese potencial ahí, esta persona. Esta persona, a pesar de ser Tauro, que es ahí tiene características bien tangibles, ya materiales, eh, tiene un ascendente en
Escorpio, que está marcado aquí, el ascendente está acá, se fijan aquí en esta barra, dice ascendente, y en la casa uno. No hay planetas acá, eh, pero por tener ese ascendente en Escorpio casi saliendo y pasando a Sagitario, significa que esta persona también, por otro lado, una persona tremendamente sensible, una, con sus emociones bien intensas, una persona tremendamente intuitiva, ¿ya? Eh, se combina con esas características. Entonces puede que se vea a esta persona por afuera como demasiado sensible, con altos y bajos emocionales, con mucha profundidad de observación, de análisis, pero también su sol, su esencia, habla que esta persona también es bien práctica, o sea, bien racional, ya bien objetiva, ya internamente. Bien, entonces Mercurio habla de mucha comunicación, de movimiento, de aprendizaje en la casa 6 del trabajo, ¿cierto? De la rutina laboral, de la conexión con el área de la salud. Y Marte habla mucha energía, motivación, disposición para estar ahí en ese trabajo. Bueno, si vemos acá eh, el ascendente en Escorpio, el signo Escorpio lo rige Plutón, ¿ya? Y vemos que Plutón está acá en la casa 10, ¿ya? Está acá en la casa 10 o el medio cielo. Eso significa de que también él le va a dar mucha importancia a su profesión, a lo social, al estatus, a cómo se muestra en la sociedad, ¿ya? Por un lado, y tiene una conjunción ahí con Urano que hace que esta persona, de alguna manera, tenga una propuesta innovadora, original, creativa, casi excéntrica en su parte profesional, en su parte del trabajo. Eh, Aquí pregunta qué significan estos otros dos símbolos. Ah, esos símbolos nos los vamos a ocupar, los vamos a enfocar primeramente en la carta natal, ya, toda la información para poder hacer interpretar nuestra carta natal, porque la astrología es sumamente amplia, eso significan paralelos, ya, pero que no los vamos a ver, los aspectos más importantes son la conjunción, la cuadratura, la oposición, el trígono y el sextil. También hay otros que se llaman semicuadraturas, semisectiles, quincuncio, pero eso no lo vamos a ver porque no tiene un impacto realmente que se sienta, que se vea. Por ejemplo, aquí hay un semisectil, aquí. ¿Se fijan? Bueno, eso significan esos símbolos. Lo más importante es que se aprendan los símbolos de los signos, de los planetas y de los aspectos. Por ahora, eso es lo que más importa porque eso es lo que estamos viendo acá en el gráfico. ¿Se fijan? Eso es lo que estamos viendo aquí en el gráfico. Eh, a ver, qué más estaba diciendo? Y las líneas, ¿cómo salen? ¿Qué significan los colores? Bueno, estas líneas que están acá al interior de este círculo del zodiaco representan los ángulos, los contactos planetarios. Por ejemplo, aquí Neptuno está haciendo un contacto por la casa 10 con Urano, ¿ya? Acá vemos también que Neptuno está en oposición con Marte, acá. Estas líneas están indicando los ángulos que forman, ¿ya? Pero esto en realidad es como algo visual que ustedes ven ahí, pero eso está acá en el aspectario indicado. Todos los contactos planetarios, todos los aspectos están aquí. Y visualmente se ven acá. Pero eso no tiene mayor importancia. Lo que importa es acá, en la parte del aspectario. Bueno, esta persona también tiene a Júpiter y la Luna ya en la casa 9 en Leo, ¿ya? Entonces, en esta persona hay una gran necesidad de demostrar su creatividad, su aporte, su liderazgo,
ya necesita ser visto, reconocido. Hay mucha conexión emocional con estudios superiores, ya con filosofías, con lo holístico, también con contactos con el extranjero, con viaje a otros países. También se encuentra acá Júpiter en la casa 9, lo cual indica que también hay una expansión de su conocimiento, de su filosofía, de sus creencias, contactos con el extranjero, trabajo en otros lados. Además está la parte de la fortuna. Si ustedes ven aquí este circulito con esta X al medio, es la parte de la fortuna. Eso significa que también ahí hay, ¿cómo se llama? Oportunidades, grandes oportunidades que podría aprovechar en otros países. Y efectivamente este es un alumno de un curso anterior, una persona mexicana que trabaja en Perú, ¿cierto? Y se le dio su oportunidad de trabajo ahí. Además, esta persona es bien estudiosa y está preparándose para después, cuando termine su trabajo, dedicarse a las terapias complementarias indicadas acá en la casa 6. ¿Se fijan? Porque a él le gusta esa línea. Podría ser un médico de medicina tradicional, pero a esta persona le gusta más la parte holística. Eh, bueno, tenemos también acá Saturno en la casa 5. La casa 5 tiene que ver con la creatividad, con los hobbies, con el tiempo libre, de su relación con los hijos. ¿Ya? Estando Saturno ahí, significa que esta persona en realidad no pierde su tiempo, o sea, ocupa su tiempo libre en cosas que realmente le aportan, por un lado. También tiene una relación seria y bien estructurada con sus hijos, ¿ya? Que también representa eso, Saturno ahí. Y así vamos a ir interpretando las cartas, por eso que es importante que a la medida que vayamos viendo toda esta teoría, toda esta fundamentación, ustedes vayan haciendo unos resúmenes apretaditos, bien concisos, de todos los signos, ¿cierto? ¿Qué significa cada signo? De todo el material que les doy, porque es bien amplio, pero hay que hacer un resumen más conciso. De los planetas, ¿qué significa la luna? ¿Qué significa la luna tenerla aquí? ¿Con qué tiene que ver? Y también de los aspectos que vamos a ver hoy día. En realidad no los vamos a revisar todos porque son 225, sino que les voy a mostrar algunos, principalmente los del Sol y la Luna, para que ustedes vean qué significado tiene cuando yo digo, por ejemplo, Sol opuesto a la Luna. ¿Ya? ¿Qué significa eso? ¿Cómo opera en mí? Entonces se dan cuenta que aquí hay un gráfico zodiacal, que hay solamente símbolos, hay números, entonces por esa razón ustedes tienen que ir aprendiéndose esas figuritas. ¿Ya? Entonces tenemos la casa 1 aquí, la casa 2 acá, la casa 3 en este otro espacio, 4. 4 es la familia. Ahí está Quirón, un asteroide que vamos a ver en un rato más. Quirón es como el sanador, ¿ya? Y está en la parte de la familia, de las raíces. Ahí algo tendrá que aprender esta persona. Bueno, y fíjense que esto es lo natal, pero también a veces los planetas hoy día, en el año 2026, por ejemplo, Júpiter está pasando por Cáncer, en este caso la casa 8 de esta persona, y luego va a la casa 9 a mediados, por ahí por junio, mediados del año 2026, pasa a Leo, y ahí va a ser una conjunción con su luna natal y va a ser un retorno de Júpiter, que se da cada 12 años en conjunto con su parte de la fortuna. Eso significa que se va a activar acá todo el tema del extranjero, estudios superiores, la familia, el hogar, viajes, un periodo de una tremenda expansión que la persona tiene que aprovechar. Saturno hoy día se encuentra saliendo de Piscis, estuvo 2 años y medio ahí, eh, un poco complicando a los Piscis, ordenándolos, estructurándolos por la vía dura. Ahora pasa a
la casa 5, ¿ya? De los hijos, ¿cierto? Del tiempo libre, de los hobbies y todo eso. Saturno siempre que pasa por un lado, pide que uno sea serio, que uno se estructure, que se ordene, que haga cambios, ¿ya? Eh, eso, y que lo haga bien. Entonces, a veces eso pesa un poco y cuando uno no lo hace, se producen dificultades, ¿ya? Em, Acá Narut dice, las casas y los signos siempre están ubicados en la misma manera, ellos, círculos, mismos en los círculos. Miren, les digo una cosa, cuando nosotros nacemos, nacemos en una fecha X y tenemos el sol que está en un signo. Todas las personas saben que tienen un signo astrológico, todo el mundo. Ese es el sol, ¿ya? Siempre va a estar, siempre los planetas van a estar en alguno de los 12 signos del zodiaco, siempre, porque a través del signo está mostrando cómo se va a mover, cuál va a ser la energía que va a entregar ese planeta por ese signo. El ascendente, que es una parte súper importante de la carta natal, también es un signo, ¿ya? Y puede ser alguno de los 12. Entonces, como que vamos combinando. El sol es como lo interno, el ascendente es como lo externo, lo que yo proyecto a los demás. El ascendente es tan importante que también nos está diciendo, el ascendente nos está marcando el regente general de la casa, ¿ya? Eso lo vamos a ir estudiando poco a poco. Yo creo que la próxima clase ya vamos a hacer un estudio más amplio de alguien de ustedes acá, de su carta, para que vayan entendiendo y comprendiendo cómo se va haciendo este trabajo. La astrología es súper metódica, es bien cuadrada, uno tiene que ser bien ordenado, tiene que ir anotando todo, anotando ahí al lado todos estos datos para poder ir interpretando cada uno de los planetas en las distintas casas y con los distintos aspectos. Profesor, una Esto, consulta. ¿sí? Con respecto a este cuadrángulo, bueno, esta, estas líneas, Gráfico. ese gráfico que se ha creado por el señor del 5 del 568, aquí lo que prima son las casas a partir de las 5 hasta la 12, porque la 1, la 2, la 3 y la 4 no veo que no haya rayas. Eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No, 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 no. Eso, todo eso significa algo, ¿ya? O sea, la 1, la 2, la 3 y la 4, que significa que él cuando nació estaba, por ejemplo, el planeta, estaba el Acuario, estaba también Capricornio, estaba aquí creo que es creo Sí, que es sí. Sí, Dalila, lo que Piscis. pasa, te explico ahora. Lo que pasa es que cuando tú naciste, ¿ya? Los planetas, la fotografía que se saca es que los planetas estaban en esa posición. A veces están salpicados, a veces están concentrados todos en un punto. Eso es al azar, eso es en tu nacimiento y está bien, porque todos somos distintos, no es malo ni bueno, pero en estas casas que tú ves vacía aquí, la uno, la 2, la 3, en realidad sí hay actividad porque el ascendente tiene un regente, este ascendente en Escorpio tiene un regente que es Plutón, pero Plutón en realidad está trabajando en la casa 10 en el medio cielo, en la profesión, en el estatus, en el reconocimiento público, ¿te fijas? Entonces no es que esté vacío ahí, ahí hay una actividad también. En la casa 2 del dinero, ¿cierto? Que comienza en Sagitario en los últimos grados, el regente de Sagitario es Júpiter y está en la casa 9. Entonces, desde esa casa 9 me está diciendo que esta persona puede generar dinero, ¿cierto? A partir de contactos con el extranjero, con otros países y a través de la cosa académica, de las capacitaciones, de los estudios, de los viajes. La casa 3 ya está en Acuario, en los primeros signos de Acuario. Aquí tampoco hay planeta, pero el regente
de este planeta de Acuario es Urano y también está en el medio. Sí, entonces todo eso lo vamos a ir interpretando, ¿ya? Pero en todas las casas, aunque ustedes no vean planeta, sí a veces están en otros lados y tienen su significado, Ya, ¿ya? yo te consulta más, ¿cómo saber cuál es tu ascendente viendo en ese gráfico? Aquí está el ascendente, te fijas en esta raya negra, aquí dice As, Ah, ya, ASC, ya, ya, As, ascendente. ascendente, ahí, ¿ya? Y Ya. acá también está acá el ascendente que está en el signo de Escorpio en el grado 29. Entonces tú buscas Escorpio acá y en el grado 29 está ahí. Entonces aquí, Y los grados tienen que ver algo con tu carta natal, o sea, ¿qué significa un grado? ¿Que está muy, es bueno, malo, o sea, está muy cerca? O, pues si ustedes, no, 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 no. Mira, grados, los signos, todos los signos tienen 30 grados, ¿ya? claro, Por ejemplo, aquí veamos Escorpio, tiene 5 grados, 10 grados, 15 grados, 20 grados, 25 grados, 30 30 grados. grados, ya, Lo pero que pasa es que, lo que pasa es que también hay decanatos. Entonces, en el primer decanato, como que la energía está súper fuerte. En el segundo decanato ya se combina con otro signo de agua. En el tercer decanato también como que va perdiendo fuerza al final, porque comienza la próxima cúspide, el próximo signo. Ya, pero esto no es bueno ni malo, sino que esas son características, son historias que nos van contando los planetas de cómo tú eres. Esta impronta, esta configuración de este despliegue de planetas que habían en el cielo cuando tú naciste es una foto, pero además de ser una foto es un programa energético que queda en tus células, en tu cuerpo, en tu ADN. Y tú con ese programa vas a ir viviendo tu vida hasta tu final. ya, Los otra planetas cosa, los planetas se van a seguir moviendo y tú vas a claro, seguir creciendo y madurando. ya, y otra cosa, y en esa fotografía que se diseñó cuando tú naciste, ahí también puedes ver cuándo vas a fallecer, el día exacto, el cálculo, el año exacto, Sí, ¿sale? mira, en ese tema yo no me meto, ¿ya? Lo que pasa es que yo veo la astrología y la carta natal como un instrumento, como una herramienta de crecimiento personal, de desarrollo personal, para que la persona se autoconozca y pueda trabajar sus partes pesadas, ¿cierto? Y pueda aprovechar todas sus virtudes y todo eso. Mm, ya. Eh, Hay un libre albedrío, o sea, el libre albedrío está en todas las personas y las personas son las que toman o no toman estas cosas. Tú puedes cambiarlo todo, todo lo que está en tu carta natal lo puedes cambiar. Esa es la forma en que se trabaja la astrología hoy día. Si nosotros vemos la astrología 50 años atrás, era una astrología fatalista, ya que caía en estos excesos, pero uno no puede decirle a una persona, oiga, usted se va a morir a los 75 años, eso no corresponde, ¿ya? No es algo que aporte a la persona. Mm. Sí, porque algunas personas también mueren, fallecen de cáncer, no sé, en el camino, no sé, pues no. Sí. Bueno, eso tú también lo ves en tus signos, si tu signo es vital o si no es vital, tú revisas la casa 6 para ver qué planeta está pasando por ahí y todo eso se puede ir mejorando, te Ah, puedes ir ya, preparando y puedes ir mejorando. La ya, carta natal tiene que ser algo provechoso, productivo, positivo y que empodere al consultante. ya. No Yo es tengo una una cosa para, pregunta. sí, no es que te quiero dejar claro al tiro de entrada esa parte, ¿ya? Ya. La astrología no es para meterle miedo a la gente, para dejarla así, o sea, no, esto es algo que realmente aporte a la persona. La astrología sí se trabajaba así hace 50, 100 años atrás. Disculpen, pero eso ha ido cambiando. Ya. Ya, yo soy psicólogo, soy especialista en terapias complementarias hace 30 años y yo trabajo de esta manera. Esta es mi manera de trabajar la carta natal. Y esto es lo que yo enseño con responsabilidad a las personas que quieren aprender
para interpretar una carta natal. Bueno, vamos a continuar No, entonces. última pregunta, discúlpeme. Y usted hace un momento dijo de que esta persona iba a tener iba a dedicarse al holístico en el año, usted dijo un año. ¿Cómo saber en este círculo qué año es prometedor para el 25, el 26? ¿Cómo puedo sacar eso? O el 20, o el 28 o el 30. Usted dijo, Mira, Dalila, una cosita. Esta persona tiene un trabajo tradicional, ¿ya? Una profesión que ha venido harto tiempo haciendo. Él me comentaba que cuando él jubile, él se iba a dedicar a esto. Y por ahora él se estaba preparando para ese momento. ah, ya. Yo pensaba que que este círculo le decía en el año 28, Mm. 29 iba a hacer eso. Entonces entendí mal. Ya listo, gracias. Sí, sí, lo que pasa es que él ahora está en su trabajo, digamos, normal, en su trabajo de siempre. Pero paralelo a eso, a él le llama la atención lo holístico. Y por esa razón, y como esta persona tiene la luna y tiene a Júpiter en la casa 9, él por ahora está estudiando, ¿ya? Se está preparando en distintas terapias. Para luego, cuando se jubile y llegue a su casa, a su país, él se va a montar con un consultorio, con un centro holístico. Ya, ya listo, gracias. Igual puede ser que cuando pase Júpiter por acá, por la casa 6, a él tenga como más ganas de armar su proyecto, ¿te fijas? Es como que estén todas las condiciones para hacerlo. Pero él a mí me dijo ya, Arturo, cuando yo me jubile, yo me dedico a esto. Esas fueron sus palabras. Entonces, una cosa es lo que te muestran los planetas y otra cosa es si tú lo tomas o no lo tomas y cuándo lo vas a hacer. En el caso de él, está esperando su jubilación. ¿Se entiende ahora? Ese es el libre albedrío, ¿ya? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿En qué momento? Ok, voy a seguir con la clase entonces. Acá dice, los mismos círculos. Si está de moda, los listos crecen con millones. Ya. Eh, yo pienso que lo holístico es algo muy importante. Hay mucha gente que hoy día prefiere lo holístico. Creo que lo holístico toca cosas que la medicina tradicional no toca. Y sí, las personas cada día están más conscientes hoy día de su alimentación, de los ejercicios, de terapia menos invasiva y hay harto público que está prefiriendo este enfoque. Por lo tanto, hay que irse preparando. La carta natal también es una terapia, es un método que ayuda a autoconocerse a las personas. Hay muchas personas que a veces tienen crisis existenciales, hay personas que viven una vida complicada y que no saben por qué la están viviendo. Todo eso tiene respuesta en el estudio de la carta natal, ¿ya? Ok. La idea de este diplomado de astrología con la interpretación en la carta natal y las predicciones que vamos a ocupar, las progresiones, los tránsitos, la revolución solar, todo esto que estoy enseñando es para un trabajo responsable, profesional, ético, con alturas de miras, ¿ya? Y con un enfoque psicológico, con un enfoque en el estudio de la personalidad, del temperamento, del carácter de las personas y cómo pueden mejorar algunas dificultades que pudieran tener a nivel emocional, a nivel comunicacional, a nivel afectivo, a nivel de motivación, ¿ya? Esa es la idea de, de este curso. Bueno, entonces, los aspectos planetarios personales. Los aspectos personales en astrología se refieren a la interacción angular, aspecto,
involucran a los planetas personales como es el Sol, la Luna, Mercurio, Venus y Marte. O los puntos angulares claves de la carta, como por ejemplo el ascendente o el medio cielo o casa 10. Estos aspectos son cruciales porque describen la personalidad central de la persona, sus motivaciones, sus emociones, su estilo de comunicación, deseos y acciones diarias. A diferencia de los planetas sociales como Júpiter y Saturno, o los transpersonales como Urano, Neptuno y Plutón, que colorean la generación o el destino colectivo, los aspectos personales describen el carácter único del individuo. Estos planetas, Urano, Neptuno y Plutón, son planetas que se mueven muy lento por los signos y en general muestran una energía, digamos, más generacional, ¿ya? Abarcan como a todo el planeta, diría yo, porque en cada generación se van viendo distintos temas, se van colocando en la palestra, y eso tiene que ver con la energía de estos planetas lentos. Por ejemplo, el Sol representa la identidad central de la persona, su ego, la voluntad consciente y el propósito vital de esa persona está marcado por el Sol, en el signo que lo tenga. La Luna nos habla de las emociones, del inconsciente, de las necesidades básicas de seguridad de la persona, de seguridad emocional. Mercurio nos habla de la mente, de la comunicación, del pensamiento, del aprendizaje. Venus nos habla del amor, de los afectos, de las relaciones afectivas, interpersonales, de los valores, a qué le doy valor yo, del placer y de la estética. Marte nos habla de la acción, del movimiento, de la energía, del impulso sexual, de la asertividad, de la motivación y del coraje que tiene esa persona. Y ese Marte va a estar en uno de los 12 signos. Y dependiendo en qué signo está, va a tener distintas formas de presentarse ese Marte. Seguramente va a estar bien cómodo los signos de fuego, como Aries, Leo y Sagitario. Quizá no despliegue todo su potencial Marte si está en signos de agua, como Cáncer, como Piscis, como Escorpio, por ejemplo. Y también el ascendente es un punto central. El ascendente es cuando la persona nació, ¿cierto? La máscara o la personalidad externa, o sea, lo que yo proyecto. El sol lo llevo por dentro y yo sé cómo soy, pero el ascendente es cómo yo proyecto esa energía, que también está en alguno de los 12 signos del zodiaco. ¿Cómo nos presentamos al mundo? O sea que en el fondo las personas a nosotros nos ven más bien el ascendente que el signo solar. ¿Ya? El medio cielo, o la casa 10 también es una parte importante del carta natal que nos muestra la carrera, la profesión, el propósito social, el estatus, la reputación, cómo te ves tú en la sociedad, ¿ya? Y todo esto tiene formas a través de los aspectos, de los signos, de las casas. Bueno, el sol, ya que es la identidad y el ego, y la luna, las emociones, el inconsciente y la necesidad de seguridad, son los puntos más importantes de una carta natal. Los aspectos que se forman entre ellos revelan la dinámica interna entre la conciencia y el subconsciente, entre el consciente y el subconsciente, mostrando cómo una persona integra o lucha con su identidad en su mundo emocional. Por ejemplo, cuando la luna está en conjunción con el sol o el sol con la luna, es porque había luna nueva en ese minuto. La luna nueva está en conjunción. La luna en oposición, el sol con la luna en oposición marca la luna llena. Y las cuadraturas nos están marcando la menguante y el cuarto creciente.
¿ya? Cuando la luna está llena, las emociones están muy agitadas, ¿ya? Entonces se produce ahí difícil a veces de manejar las emociones. Nos cuesta manejar las emociones. Entonces, cuando el Sol y la Luna están juntos, en conjunción, aquí hay integración y propósito, ¿ya? Esto ocurre en la Luna nueva en momentos de un nuevo comienzo, simboliza una fusión de la identidad consciente del Sol con el mundo emocional, la Luna. En general, siempre están en un mismo signo, ¿ya? Esto puede manifestarse como una fuerte conciencia de su propósito de vida y una gran claridad en su dirección. El desafío del ego, por otro lado. La intensidad de esta fusión puede hacer que la persona tenga dificultades para ver las cosas objetivamente. La fuerza del ego, del sol, puede dominar la necesidad emocional de la luna o viceversa, lo que requiere un trabajo de integración consciente. Cuando el sol y la luna están opuestos, aquí hay una polaridad y tensión. Ocurre cuando la luna está llena, ¿ya? El punto de máxima iluminación y visibilidad. Entonces representa una tensión entre la identidad consciente del sol y el mundo emocional de la luna. La persona puede sentirse como una lucha interna entre lo que se debe hacer y lo que se siente que debe hacerse. ¿Ya? Entonces produce esa disyuntiva. Entonces cuando la persona sabe que tiene esta oposición del sol con la luna, va a poder entender por qué está dividida. ¿Por qué le cuesta a veces decidir o hacer? Entonces, cuando la persona sabe que tiene esta configuración, entiende eso y lo puede trabajar, lo puede cambiar, lo puede armonizar. También esta oposición, ¿cierto?, marca una proyección en las relaciones. La tensión de la oposición a menudo se proyecta en las relaciones interpersonales, donde la persona busca en otro lo que le falta a sí misma. El desafío aquí con esta oposición sería integrar ambas partes, la parte consciente e inconsciente, en lugar de verlas como un conflicto externo. Las cuadraturas del Sol con la Luna, un ángulo de 90 grados, aquí hay un conflicto interno y crecimiento. Representa un conflicto interno entre la voluntad, entre lo que yo quiero hacer y las emociones. Esta tensión obliga a la acción y al crecimiento. Lo bueno de estas cuadraturas y oposiciones es que te hacen crecer, que te hacen trabajar. El desafío y la frustración están en la cuadratura. Puede manifestarse como una sensación de frustración o una lucha por alienar la identidad y cómo las necesidades emocionales a menudo la persona se siente dividida entre lo que realmente quiere y lo que le brinda su seguridad. Bueno, los trígonos y sextiles son mucho más positivos, ¿ya? Eh, Hay armonía y flujo en los trinos y en los sextiles hay oportunidades. Entre el sol y la luna indican un flujo natural entre la identidad y las emociones. La persona se siente cómoda consigo misma, armonizada, puede integrar sus sentimientos con su propósito de vida con facilidad. También representa talento y complacencia. Puede indicar un talento innato para la autoconciencia y la gestión emocional, perdón. Sin embargo, advierte que la complacencia podría estancar el crecimiento si la persona no se esfuerza por desarrollar conscientemente. El significado psicológico de estos aspectos no son simplemente influencias externas, sino símbolos de la dinámica psicológica interna del individuo. La integración consciente de las energías del Sol y de la Luna es esencial para el autoconocimiento y la plenitud.
Los aspectos tensos son oportunidades para el crecimiento, mientras que los armónicos son talentos que deben ser aprovechados, cultivados. Ok, acá tenemos, bueno, como ya vimos el Sol con la Luna, también el Sol con Mercurio tienen contactos, ¿ya? Tiene sus contactos. eh, y el Sol, como ya sabemos, representa la identidad de la persona, su voluntad, y Mercurio representa la mente, la mente y la comunicación. Es fundamental para entender cómo una persona piensa y se comunica. O sea, estos aspectos del Sol con Mercurio nos están hablando cómo la persona piensa y se comunica, dado que Mercurio nunca se aleja mucho más del Sol, siempre a menos de 28 grados. Los únicos aspectos posibles entre ellos en una carta natal son la conjunción. Bueno, el Sol, ¿cierto?, tiene su ritmo de avance. Mercurio siempre va a la siga del Sol. Entonces Mercurio nunca se aleja más de 28 grados. Nunca. Excepto todos los otros planetas. Entonces el único aspecto que se puede dar del Sol con Mercurio es la conjunción, o sea, 0 grados. 28 grados, 29 grados viene siendo como un semisextil, que también es algo positivo. Pero bueno, la conjunción del Sol con Mercurio o de Mercurio con el Sol, hay una fusión de la mente y la identidad del Sol. La conjunción es el aspecto más común y significativo entre el Sol y Mercurio. Simboliza una fusión de la identidad consciente del Sol con el proceso mental de Mercurio. La persona con este aspecto a menudo se identifica fuertemente con ideas, pensamientos y estilos de comunicación. Hay una claridad y expresión. Cuando la fusión es armoniosa, la persona exhibe una gran claridad de pensamiento y expresión. La persona es muy curiosa, ingeniosa, tiene una gran capacidad para comunicar sus ideas de forma articulada. También puede haber una idealización como defensa. Un posible desafío en la idealización como mecanismo de defensa. Eh, yo emergente de un niño puede sumergirse en una red de pensamientos reconfortantes de una realidad dolorosa, lo que puede llevar a la idealización y a una desconexión de la emoción y el instinto. También puede haber una sobreintelectualización. Otro desafío es la tendencia a sobrepensar o intelectualizar demasiado las cosas, debido a que el sentido del yo está tan ligado a la actividad mental y pueden tener dificultades para sentir la vida en lugar de solo pensarla. También puede que se presente una combustión, ¿ya? O sea, que esté como muy exacto en el aspecto y esto muestra un debilitamiento. La astrología tradicional habla de la combustión de Mercurio cuando está muy cerca del Sol. Aquí la objetividad puede verse comprometida porque la mente Mercurio está tan ligada al ego del Sol que puede ser difícil para la persona ser objetiva con sus propios pensamientos. El enfoque psicológico acá es que la interacción entre el Sol y Mercurio es un reflejo de la relación entre el ego y el sistema de pensamiento. La energía del ego del Sol impregna el pensamiento de Mercurio, lo que puede dar lugar a una comunicación brillante y a una gran claridad, pero también a una rigidez mental o a la incapacidad de ver más allá de la propia perspectiva. La clave es que a través de la autoconciencia, de la autoobservación, la persona pueda evolucionar y utilizar este aspecto para desarrollar
un gran talento intelectual en lugar de quedarse atrapado en sus propias ideas. Entonces, eso es lo que va mostrando la carta natal, te va informando para que tú crezcas, te desarrolles, tengas una energía mucho más equilibrada, sin tanto conflicto, sin tantas tensiones. Bueno, el Sol con Venus. Sol, la identidad, acuérdense, Venus, el amor, los valores. Cuando están conjuntos es porque están juntos, están fusionados. Estos planetas se llevan muy bien, ¿ya? La identidad personal del Sol y los valores, la capacidad de amar de Venus está íntimamente unidos. Esto crea una fuerte necesidad de ser apreciado y de que los valores personales sean centrales en la vida de una persona. La persona puede ser inherentemente encantadora, artística y tener una armonía natural. El desafío es la falta de objetividad sobre sus propios valores y encanto, poca separación entre el yo y lo que le gusta. La oposición del Sol con Venus, hay tensión, existe una tensión dinámica entre el sentido de uno mismo, Sol, y las necesidades de relación, apreciación, Venus. La persona a menudo busca la armonía y el valor a través de los demás. Proyección puede sentirse atraído por parejas que encarnan sus propios valores no expresados, lo que lleva a un ciclo de acercamiento y distanciamiento. El desafío es integrar el amor propio y el amor por los demás. La cuadratura nos trae conflicto, acuérdense, un conflicto interno entre la autoexpresión. Bueno, estamos entonces en las cuadraturas. Los trinos es mucho más positivo, ¿cierto? Los sextiles, también hay una oportunidad, una habilidad, un potencial. En los sextiles del Sol con Venus nos habla de un potencial de cooperación que requiere un poco de esfuerzo para activarse. La persona tiene la oportunidad de usar su encanto, sus valores, Venus, para avanzar en sus metas personales. El Sol indica una capacidad para las relaciones armoniosas y para encontrar placer, pero necesita ser utilizada activamente o puede permanecer inactiva. Bueno, luego tenemos al Sol y Marte. Marte es un planeta bien fuerte, ¿ya? Y el Sol también, así que imagínense. El Sol es nuestra identidad, nuestra voluntad. Marte representa la acción, la energía y la agresión. Marte es el planeta del guerrero, ¿ya? Entonces es fundamental en la astrología, ya que define la forma en que una persona afirma su voluntad y cómo utiliza su energía vital. Entonces, Sol a Marte
Sol la esencia, Marte la iniciativa, es un aspecto de naturaleza astrológica. La conjunción, por ejemplo, cuando el Sol está unido a Marte, está fusionado, hay un impulso directo. La identidad del Sol se une completamente a la acción de Marte. Esto produce una fuerza de voluntad muy poderosa en la persona, una energía incansable y una gran asertividad. La persona es impulsiva, directa y no tiene problemas para iniciar proyectos. El desafío principal es la impaciencia y la tendencia a la ira. La energía se descarga de forma inmediata, debiendo aprender a usar esta fuerza de manera constructiva y no destructiva. Ahora, esto pudiera presentarse en los casos de oposición o de cuadratura. En la oposición ya sabemos que hay una tensión, ¿ya? De la proyección de la energía. Existe una tensión entre la autoexpresión del Sol y cómo se aplica la energía mar. La persona a menudo proyecta su combatividad o asertividad en los demás, especialmente en la pareja o rivales, sintiendo que otros son agresivos. Tienen una gran necesidad de equilibrio en las relaciones. El crecimiento viene al reapropiarse de su propia fuerza de voluntad y aprender a iniciar la acción sin necesidad de un adversario. La cuadratura indica conflicto en la liberación de esa tensión. Un conflicto constante y desafiante entre la voluntad del ser Sol y la necesidad de actuar Marte. Esta es una energía que obliga a la acción y genera fricción. La persona puede experimentar frustración, enojo, cuando su voluntad se ve bloqueada. ¿Ya? Eh, por ejemplo, la mujer con el enojo por la marca de café. Esta energía puede manifestarse en rabietas, conflictos menores. Sin embargo, es una fuente de gran ambición y empuje una vez que se canaliza correctamente. El trino y el sextil son mucho más armoniosos, como habla el Sol con Marte o el Marte con el Sol. En el fondo es eso, cómo se comunican. El trino del Sol con Marte nos habla de una integración natural y fluida de la voluntad y la acción. La persona tiene una capacidad innata para ser asertiva y energética, sin ofender a los demás. La energía fluye sin esfuerzo en la consecución de metas. Es una fuente de fuerza física y vitalidad. El único riesgo psicológico es la falta de necesidad de esfuerzo a la complacencia, ya que todo se logra con facilidad. El sextil, este contacto menor de 60 grados, nos habla de oportunidad y de potencial de liderazgo. Un potencial de cooperación que permita a la persona usar su iniciativa Marte para avanzar en sus metas personales y su identidad, el Sol. Entonces ofrece la oportunidad de liderar, tomar decisiones, ejecutar planes de forma inteligente, requiere iniciativas conscientes para activar esta energía, pero una vez activada, facilita la acción efectiva. Bueno, y así, ¿cierto? Están todos estos planetas, Sol y Júpiter. eh, por ejemplo, Júpiter representa el crecimiento y el optimismo, ¿ya? También tiene, estos planetas se llevan muy bien, el sentido de identidad del Sol se expande y se llena de fe y optimismo de Júpiter. La persona tiene una confianza inherente en sí misma y en la vida con una gran magnanimidad y generosidad. El desafío es la falta de moderación y el riesgo de exageración, excesos de gastos, ego inflado, promesas incumplidas, por un exceso de fe en la buena suerte. El crecimiento
se centra en la humildad y la aplicación práctica de su visión. Oposición y cuadratura nos indica tensión y conflicto entre estos dos planetas, mientras que los trinos y los sextiles nos hablan de armonía, de oportunidad eh, en la vida. El Sol y Saturno, estos son también, Saturno es un planeta pesado, que nos estructura, que nos pide disciplina. Saturno define el grado de madurez, responsabilidad y autodisciplina de una persona. Saturno es el planeta que nos confronta con la realidad, el tiempo y la necesidad de estructura. Cuando interactúa con el Sol, afecta directamente el sentido de quiénes somos y qué tan seriamente tomamos nuestra vida. Los aspectos del Sol a Saturno, ¿ya? Nos hablan, por ejemplo, la conjunción nos está hablando de una presión, o sea, la identidad del Sol se siente fusionada con el sentido del deber de Saturno y esto confiere una seriedad y responsabilidad natural en la persona. Desde muy chico la persona siente una presión inherente para lograr demostrar y estructurar su vida. El desafío es la autocrítica excesiva, el pesimismo y la dificultad para relajarse o para disfrutar de la vida. El potencial es una gran habilidad de liderazgo, paciencia y éxito duradero basado en el esfuerzo. Ya sabemos que las oposiciones y las cuadraturas traen tensiones a esta estructura, mientras que los trinos traen armonías y oportunidades. Urano y el Sol, ya los aspectos desafiantes como la conjunción, la cuadratura y la oposición entre estos dos planetas. Urano habla de liberación e innovación. Aquí hay una necesidad de individualidad radical. La persona siente una urgencia interna por ser diferente, única, original e independiente, lo que a menudo la lleva a romper esquemas, a rebelarse contra la autoridad, contra lo establecido o las tradiciones. El ego está electrificado y puede manifestar nerviosismo, inestabilidad o un patrón de cambios repentinos en la vida y la identidad. Eh, Aquí hay una manifestación de la energía entre el genio versus el rebelde. Talento para la invención, la ciencia, pero también la posibilidad de inestabilidad y dificultad para encajar en el mundo social por sus excentricidades. Los aspectos armoniosos como el pino y el sextil nos hablan de una innovación fluyente. Aquí sí fluye la energía mejor. El individuo incorpora la energía uraniana de la originalidad y la libertad de una manera natural y constructiva. Su identidad se beneficia de una mente aguda, intuitiva y una capacidad innata para adaptarse a los cambios y a trabajar con tecnología o grupos de forma progresista. Manifestación de la energía fácil, adaptación, permite la expresión de la unicidad personal sin la fricción y el drama de los aspectos tensos. Sol y Neptuno. Neptuno representa el principio de la disolución o el idealismo. Los aspectos desafiantes como la conjunción, cuadratura y oposición nos hablan de la disolución del ego y búsqueda espiritual. Neptuno tiende a disolver los límites del ego, Sol, lo que puede generar confusión en la persona sobre la identidad, sobre la falta de dirección o una susceptibilidad extrema a las influencias externas. La persona puede luchar contra el autoengaño, el victimismo o la necesidad de escapar de la realidad. Manifestación de esta energía es el místico versus el confuso.
gran capacidad para la compasión, el arte, la música, el servicio desinteresado, pero debe vigilar la tendencia a las adicciones o a sacrificar su propia identidad por los demás. Los aspectos armoniosos como el trino y el sextil entre Sol y Neptuno nos hablan de idealismo inspirado. La identidad del individuo se alinea fácilmente con una visión espiritual, artística o idealista de la vida. Posee una intuición sutil, una capacidad innata para la empatía, su voluntad se dirige fácilmente hacia la ayuda, demás, causas elevadas, sin el riesgo de perderse a sí mismo. Manifestación de la energía, servicio armonioso, fomenta la creatividad, la espiritualidad, sin sacrificar el sentido de sí mismo. Bueno, Sol y Plutón, Sol y Plutón, esto es el principio de la transformación profunda. Los aspectos desafiantes como la conjunción, la cuadratura y la oposición nos hablan de crisis de identidad y transformación kármica. Estos aspectos generan una intensa necesidad de poder, control o regeneración. El ego sol está bajo la presión extrema para transformarse, morir o renacer. La persona puede experimentar crisis de vidas profundas, luchas por el control y confrontaciones con la sombra o la parte reprimida del ser. ¿Cómo se manifiesta esta energía? Como el fénix versus la lucha de poder. El potencial es una inmensa fuerza de voluntad y de regeneración, la capacidad de liderar y sanar, pero el desafío es superar la obsesión, la manipulación o la destrucción para lograr la autoconciencia. Los aspectos armoniosos, favorables, como el trino y el sextil, nos habla de un poder integrado. El individuo tiene un acceso natural a un poder interno profundo y a una gran resiliencia. Su voluntad se regenera fácilmente después de las crisis y puede manejar la intensidad y las situaciones difíciles como una fuerza tranquila y tiene una capacidad natural para entender los misterios profundos de la vida y la psique humana. Esta energía de Plutón se manifiesta como fuerza subterránea, permite la regeneración, el liderazgo transformador sin las intensas luchas de poder. Bueno, y así eh, vamos avanzando, ya son 200 combinaciones de los planetas, así que no lo podemos ver esto en una clase. Así que ustedes tienen todas las combinaciones, los significados de cada una de ellas, así que pueden imprimir estos manuales, los pueden imprimir para que los tengan ahí a la mano cuando vayan haciendo sus interpretaciones, ya porque es imposible poder memorizar estos 225 aspectos, ¿se fijan? Pero está todo ordenado, todos los contactos con los planetas, todos los aspectos de conjunciones, los aspectos armónicos, los aspectos inarmónicos. Así que, bueno, lo que vimos recién fue el Sol, ¿cierto? Con cada uno de los planetas. Ahora viene la Luna con cada uno de los planetas. La luna, ustedes ya saben que conecta nuestras emociones y hábitos con nuestra mente de Mercurio y forma de comunicarnos. La luna habla de emociones, instinto, hogar, subconsciente, mientras que Mercurio habla de la mente, de la comunicación, del intelecto y la lógica. Depende cómo qué aspectos tengan, va a mostrarnos, ¿cierto?, cuáles son las dificultades para comunicar las emociones con la comunicación o los aspectos tensos, lo que habría en tensión. Y acá, ¿cierto? Se va mostrando cada uno de los aspectos
la Luna con Venus, la Luna con Marte, con Júpiter, con Saturno, con Urano, con Neptuno, con Plutón. Y luego, ¿cierto? Vamos a ver a Mercurio también con todos los planetas. Mercurio con Venus, Mercurio con Júpiter, con Saturno, con Urano, con Neptuno, con Plutón. Y luego nos toca Venus y Martes, Venus con Júpiter, con Saturno, con Urano, con Neptuno y con Plutón. Y luego vamos a Marte, Martes y Júpiter, Marte con Saturno, Marte Urano, Marte Neptuno, Marte Plutón. Y luego entramos a los aspectos planetarios sociales de Júpiter y Saturno. Júpiter y Saturno, ¿cierto? Los aspectos, Júpiter y Urano, Júpiter Neptuno, Júpiter Plutón, después Saturno con Urano, Saturno con Neptuno, Saturno y Plutón, y luego vemos los aspectos planetarios transgeneracionales, o sea, Urano, Neptuno y Plutón. Estos planetas se mueven muy lento, ¿ya? Tienen mucha significación en las masas de la población, ¿cierto? En un país, en un continente, ya marcan generaciones, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá Urano con Neptuno, Urano-Plutón, Neptuno-Plutón, Urano y Neptuno, Urano-Plutón. Luego, esos serían los últimos, el último aspecto, Neptuno y Plutón. Bueno, ya tienen ya el significado de todos los aspectos de todos los planetas. Entonces, este es un material sumamente valioso. Tienen todo listo, llegar e interpretar. Buscan el aspecto y sacan la idea general y de esa manera vamos interpretando los aspectos. Ya tienen los planetas, ya tienen los signos. La próxima clase, la cuarta clase, vamos a ver las casas, ¿ya? Y ya estuvimos ya viendo un poco, a ver, la cuarta clase. Ah, no, los aspectos los vimos recién, las casas, sí. En la próxima clase ya vamos a ver cómo vamos a ir armando esta carta natal. La idea es que ustedes vayan avanzando también en sus casas, ¿cierto? Haciendo sus resúmenes. Vamos a ver este tema confeccionando tu carta natal. Ya los pasos para confeccionar y analizar una carta, cómo se hace, hay que reunir los datos, cómo se genera la carta natal con este software de AstroSeek, que yo ya les di el link, y cómo vamos analizando los componentes claves, ¿cierto? De una carta que es el Sol, la Luna, el ascendente, los planetas, las casas, los aspectos. Vamos a ver las partes de este zodiaco, eh, ¿cierto? Dónde están las casas, analizar el signo del zodiaco, analizar el signo ascendente, analizar la Luna, analizar Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, analizar Urano, Neptuno y Plutón. Todo esto ya de una manera más práctica, vamos a ir viendo. También hay otras formas de cómo se va analizando. Por ejemplo, hay que buscar patrones, por ejemplo, en los hemisferios, en los cuadrantes, los elementos, las modalidades, dónde se sitúan los planetas arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, eh, cómo están ocupados los cuadrantes, la posición angular, ¿cierto? Aspectos destacados en la carta, cuál es el planeta más elevado arriba en el medio cielo,
tiene su importancia importante y cómo vamos a ir trasladando los aspectos que están aquí, los vamos a ir anotando acá en una hoja, ¿cierto? Por ejemplo, el Sol en cuadratura con la Luna, colocamos Sol, cuadratura de la Luna. Después tenemos un trino del Sol con Marte, colocamos aquí trino con Marte y Urano. Después tenemos una oposición, ¿cierto? De la Luna. Entonces, todo esto lo vamos trasladando aquí y con eso, de esa forma, vamos armando nuestra carta para poder ir interpretándola. Vamos a ver la astrología y la salud. Vamos a ver cristales y el signo del zodiaco, la astrología y las flores de Bach, cómo calcularlas, los nodos lunares, eh, Quirón, la parte de la fortuna, la luna negra o Lilí. Así que va a estar bien entretenida la próxima clase. Espero esta semana entregarles a todos su esquema, su gráfico de la carta natal para que vayan. Y los que pueden meterse al link ahí y la pueden calcular también para que vean si la calcularon bien o no. ¿Ya? Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy en esta clase súper dinámica, fuerte, intensiva. A ver que alguien escribió algo por acá, voy a fijarme. Claro, la tarea entonces es ir de a poco, o sea, de a poco vayan haciendo su carta natal, ya con toda la información que está. Pero yo voy a dar los pasos ahora en la próxima clase, ¿ya? El segundo módulo va a ser full interpretación de cartas natales, de ustedes mismos acá, todo lo que alcancemos a hacer. Vamos a seguir viendo más información. Y el tercer módulo va a ser full predicciones, tránsitos planetarios, progresiones, revolución solar, cómo se hacen y cómo se interpretan. Todo a partir de la carta natal. También hay un descendente, sí, también hay un descendente que es la casa 7. La casa 7 tiene que ver cómo me relaciono con las demás personas, con los socios si tengo negocios y con la pareja, ¿ya? Eso representa el descendente o casa 7. También es un punto importante, ¿ya? Bueno, pido mis disculpas nuevamente por haber llegado atrasado a la clase, pero tuve que hacer malabares para poder llegar. Así que muchas gracias por su comprensión. Deseo que tengan un fin de semana súper exitoso, descansen, recréense y que todos sean felices, sanos, prósperos, exitosos y amados. Bye. Ya voy a poner ya la clase grabada para que la tengan. Ya les envié la clase en el PDF, en el PPT. Ya la tienen. Falta solamente la grabación de la clase del día de hoy, que ya la voy a ir bajando para que ustedes la puedan ver, sobre todo las personas que no pudieron venir a la clase por algún problema o se les pasó. Muchas gracias. Nos vemos. Adiós.